En algunos laboratorios ya se están introduciendo memorias falsas en cerebros de ratones. Sí. ¿En serio? ¿Qué dices? Sí. ¿Y eso les controlas de alguna manera? Es que la mejor memoria es la que nunca recuerdas conscientemente. O sea, entonces, espera. Cuando éramos pequeños y mi madre nos mandaba por el pan y eso y te ibas, el pan no sé qué, la leche, no sé qué, y lo ibas repitiendo 40 veces, no era bueno para recordarlo, o sea, lo peor. Lo mejor era no decir nada, ¿no? Y ya está. A mí me gustaría hacerte una propuesta, pero la vamos a hacer porque si no tengo que desvelar aquí cosas que no quiero desvelar todavía. Que tenemos en mente unos proyectos muy guays más relacionados a... Se ha caído. Se ha partido la silla, literal, Nunca había conseguido a nadie que se me cayera de la silla. La gente flipa con nuestros proyectos, ¿no? Pero que se caiga de la silla es la primera vez, ¿eh? Ya está. Espera, vuelvo a hacer un marcador. Esto hay que cortar. Bueno, lo podemos dejar. Esto no se corta, ¿qué leches? Que la gente escuche cómo te caes de la silla de lo que estoy diciendo. Bueno, tenemos proyectos más pensados hacia... Hay personas que tienen algo que contar. Tras cada logro hay un antes que cuesta mirar. Detrás del éxito, trabajo y caída. Caminos que enseñan aunque duelan en la vida. Charlas sinceras sin guión ni disfraz. Donde el esfuerzo se escucha de verdad. Samu y Juanpa sin filtros al frente. Con historias que inspiran, reales, valientes. Porque cada paso deja una huella gigante. Bienvenido a Pensando en Grande. Bienvenido, bienvenida al podcast Pensando en Grande, un podcast donde te traemos historias que motivan e inspiran, historias de gente que piensan en grande. Hoy hablaremos del cerebro, de la neurociencia, de la neurotecnología, y no es ciencia ficción, es BitBrain, una empresa española zaragozana, una empresa que diseña tecnología para medir la actividad cerebral y entender cómo piensas, sientes y decides. Aplican la neurociencia avanzada e inteligencia artificial para mejorar la salud mental, optimizar el rendimiento humano y desafiar el comportamiento del consumidor. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la fundadora de esta auténtica locura, porque no sé muy bien cómo llamarlo, María López. María, lo primero, mil gracias por estar hoy por aquí. Tu tiempo supongo que será oro. Y bueno, hoy nos regalarás una hora o un poquito más, intentaremos alargarlo. Así que, bueno, muy agradecidos y si te parece bien, como hacemos siempre con los invitados, vamos con 10 preguntas rápidas para abrir boca y para que la gente te conozca. Dale. Venga, nombre completo. María López Valdés. Lugar de nacimiento. Almería. Edad. Te la puedes inventar. No, no tengo nada que ocultar. 46 años. Profesión actual. CEO de BitBrain. ¿Un hobby que no tenga nada que ver con la neurociencia o la tecnología? Pues a ver, un hobby que tengo desde hace años es irme todos los veranos de mochilera con mis hijos y con mi marido a países exóticos y viviendo como ellos. Y un hobby más del día a día que lo he empezado hace 2 meses escasamente es el voleibol. Muy guay. Y si no hubieras emprendido en neurotecnología, ¿qué otra industria crees que te habría gustado? Pues estuve a punto, antes de emprender en neurotecnología, estuve a punto de emprender en computer vision con una amiga. Muy guay. ¿Un avance en neurociencia que te haya emocionado? A ver, yo creo que lo que más me ha emocionado es esa manera que ha tenido la neurotecnología de unirse a la inteligencia artificial, porque hemos visto avances revolucionarios en los últimos años. De hecho, una colega mía de la UNESCO decía que darle inteligencia artificial a la neurotecnología era como darle esteroides, ¿no? Y realmente es lo que estoy viendo. Esto me mola. Luego hablaremos, profundizaremos sobre ello porque esto promete. Si pudieras tomarte un café con cualquier científico de la historia, muerto o vivo, ¿con quién sería? Yo siempre contesto a esta pregunta que me la hacen a menudo, a Emmy Noether, que nadie conoce, pero fue una de las matemáticas más importantes de la historia de las matemáticas. Esta mujer era alemana, nació a finales de 1880 y no la dejaban ni ejercer de matemática, ni investigar, ni ser profesora, daba clases gratis y al final se ganó el reconocimiento pues, de científicos como Hilbert o como Einstein, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, a día de hoy todavía la mayoría de la gente no sabe quién es. Yo no sabía quién era. Yo tampoco. ¿Qué parte de tu trabajo es la que menos te gusta? La burocracia.
O sea, todos los aspectos Creo que legales, esto es común. burocracia, eso nada, no me gusta nada. Venga, la última y cerramos. ¿Cómo te desconectas del trabajo? Pues la verdad es que desconecto poco del trabajo, debería desconectar más. Desconecto durmiendo, no, y sobre todo el tiempo que tengo lo intento pasar con la familia. Eso es lo que me ayuda a desconectar, pues salir a pasear con ellos y los perros, o irnos de mochileros, o ahora en Semana Santa vamos a hacer un poquito del Camino de Santiago, ¿no? Que lo vamos haciendo todos los años. Esto me da energía para poder seguir el ritmo tan frenético que llevamos. Guay. Muy guay. Oye, antes de empezar a entrar en temas de qué has estudiado y demás, y haciendo una breve intro para poner un poco en situación, explica, ya entraremos en detalle, más sobre todo esa parte de inteligencia artificial, que yo creo que está guay. Explícanos un poco qué es eso de la neurociencia y la neurotecnología, así, un poco, para que lo entendamos todos. Para gente llana como nosotros. Vale, Sí. Neurociencia es algo muy amplio, ¿vale? Y estudia el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿vale? El sistema nervioso central, sobre todo el cerebro. ¿Qué es esto de la neurotecnología? Neurotecnología es desarrollar sistemas tecnológicos avanzados que nos permiten interactuar con el cerebro humano. Y esto no solamente cuando la gente piensa en neurotecnología, piensa en el sensor, el chip que a lo mejor te colocan dentro del cerebro para medir las señales El de Elon cerebrales. Musk, por ejemplo. Por Yo creo, ejemplo, como el de Elon Musk, o pues unas especies de diademas como las que hacemos en BitBrain que no son tan invasivas, pero que también te permiten medir las señales cerebrales, ¿no? La gente piensa en el sensor, pero lo que es más interesante de la neurotecnología no solamente es medir, es traducir esas señales del cerebro en información de interés. ¿Qué tipo de información? Pues de todo tipo. Obviamente, información sobre la salud, si tienes algo raro o no, eso se lleva haciendo muchísimos años, pero ahora, y al hilo de la inteligencia artificial, lo que estamos consiguiendo es saber, oye, pues obtener información emocional, obtener información cognitiva, hasta qué punto estás atento o no estás atento, hasta qué punto te está interesando lo que te estoy contando o estás pensando que te quieres tomar una cerveza, hasta qué punto quieres mover un brazo, un pie, te quieres rascar la nariz, si estás escuchando música, si estás oliendo, o sea, somos capaces de extraer un montón de información a día de hoy gracias a la inteligencia artificial del cerebro. O sea que puedes saber lo que estamos pensando, básicamente. Todavía no, pero es verdad que en entornos muy controlados de laboratorio, en universidades y tal, ya estamos teniendo primeras demostradores de decodificar el pensamiento humano. ¡Ostras! Pero ¿En serio? pero ¿queréis algo más efecto wow? Venga, dale. En algunos laboratorios ya se están introduciendo memorias falsas en cerebros de ratones. Sí. ¿En serio? ¿Qué dices? Sí. ¿Y eso les controlas de alguna manera? Sí, esto es un experimento que se hace, se les pone a los ratones, tienes un grupo de control de unos ratones que los metes en un laberinto que no han estado nunca y tienen que salir y tardan un tiempo, y a los que tú has introducido memorias, en este caso memorias sobre el laberinto, los metes en el laberinto y sale muchísimo más rápido. Entonces es una demostración de que ya estamos metiendo memoria en ratones, y esto significa que en un futuro probablemente podremos meter memorias falsas en seres humanos. Que ahí, claro, esto tiene... Estamos entrando en el tema ético, ¿no? Esto sí, tema delicado. Esto es interesante. Al final, efectivamente, estamos entrando en un tema ético. ¿Por qué? Al final, mi punto es que la tecnología no es buena o es mala. La tecnología es buena o es mala, no. Es el uso que hagas de la tecnología. Lo que hagas con ella. Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno por algún tema pasado, pues introduciéndole memorias falsas puedes ayudarle a tener una vida plena y una vida feliz, que a lo mejor de otra manera no sería así. Pero obviamente introducir memorias falsas también puede llevar a la manipulación. Entonces, al final es una cuestión del uso que hagamos de estas tecnologías y dónde pongamos el límite. Ostras, qué fuerte. Oye, cuando dices memorias falsas, porque yo como ingeniero electrónico, las memorias para mí son chips. ¿Qué son esas memorias falsas? Bueno, pues es lo que vamos acumulando. De hecho, aquí os doy un dato muy gracioso. ¿Sabéis cuál es la mejor memoria? Memoria es un poco dónde almacenas la información para luego poder recordarla. Pero es verdad que una de las cosas que estudiamos en neurociencia, y es muy gracioso, es que la mejor memoria es la que nunca recuerdas conscientemente. Es decir, lo que se ha visto es que tú recuerdas, almacenas en la memoria, y cada vez que sacas esa información de la memoria y la haces consciente, pierdes un pedacito. ¿Qué pasa? Que si tú recuerdas muchas veces las cosas y las haces conscientes, al final has perdido muchísima información.
Y esta es la explicación, seguro que os ha pasado alguna vez, de encontraros con un amigo que hacía siglos que no veíais y comentar alguna situación en la que habéis estado los dos y cada uno lo recuerda de una manera distinta. Y no es que el otro te mienta, ni que tú estés mintiendo, es que probablemente habréis perdido información de la memoria por hacerla consciente y el cerebro, una de las cosas que hace es rellenar esos huecos con información verosímil para que tú estés tranquilo y no te piensas que te estás volviendo loco. O sea, entonces, espera. Entonces, cuando éramos pequeños y mi madre nos mandaba por el pan y eso y te ibas, el pan no sé qué, la leche, no sé qué, y lo ibas repitiendo 40 veces, Vale. no era bueno para recordarlo, o sea, lo Vale. peor. Lo mejor era no decir nada, ¿no? Y ya está. Y que fuera lo que fuera cuando llegaras. Vale. Ostras. Sí. Y esto, por ejemplo, es muy curioso también. Esto se dio cuando los atentados del 11S, este es un fenómeno que se estudió mucho, porque cuando pasó lo del 11S, salieron algunos científicos a la calle a entrevistar a la gente cómo había vivido el 11S, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente te contaba, pues estaba en mi casa, estaba no sé qué, estaba no sé cuándo, ¿no? Claro, el 11S es un momento que realmente fue muy impactante sobre todo para la sociedad americana, ¿no? Y era algo que recordaban constantemente. Al año y medio, volvieron a entrevistar a las mismas personas y fue muy curioso porque encontraron que mucha gente decía que había estado allí. Y estaban convencidos que había estado allí. ¿Por qué? Porque el hecho de recordar la situación hacía que aquello se generara una nebulosa y a la vez estaban siendo bombardeados con un montón de imágenes del 11S, con lo cual las integraron en hacía su familiar, memoria. ¿no? Así. Entonces, bueno, al final, pues igual que nuestro cerebro nos crea memorias falsas, la neurotecnología puede tener la capacidad de crear memorias falsas también en el cerebro. Ostras. Qué fuerte. Oye, y antes has comentado... Bueno, o sea, nos hemos saltado intro, no, todavía no Sí, hemos esto hablado ya vamos locos, pero es que a mí se me están ocurriendo una cantidad de es. preguntas, me parece alucinante. Sinceramente, creo que de los Sáltanos podcasts los papeles, no pasa nada. más interesantes de los que estamos hablando. No, es que a mí se me ha venido antes cuando estabas comentando el tema de saber si se está atento, si no se está atento, si lo que me estás contando me está importando o no me está importando. Ya te aseguro que sí. No, por lo menos a mí me está importando. No, pero me refiero, justo en ese momento he pensado y he dicho, ostras, ¿cómo está afectando tú como profesional de esto? ¿Cómo está afectando todo este tema de las redes sociales y tal? Porque además el otro día lo hablábamos, mi mujer es profe también, y como estamos en el mundo de lo todo pasajero y todo rápido, los niños ya no son capaces, o sea, no se sientan, leen un enunciado de un problema y te preguntan sobre algo que dices, pero si la acabas de leer, si te está dando el dato ahí, no estás haciendo ni caso. O sea, ¿cómo nos está afectando o cómo está afectando a estas generaciones que ya han nacido? Bueno, nosotros somos un poco más mayores, no tanto, pero que hemos nacido quizá con el móvil debajo del brazo, con redes y demás. Vamos a pasar de algo así curioso a algo un poco triste, mira, os voy a dar un dato. Yo tengo 2 hijos, el mayor que tiene 15 años y la pequeña que tiene 12. Ninguno de los dos tiene móvil, ni tiene redes sociales. ¿Por qué? A ver, desde el punto de vista de neurociencias, vamos a ponernos un poco más serios con este tema porque es algo que realmente preocupa y preocupa a la comunidad científica y debería preocupar a la sociedad. Al final, el cerebro tiene una cosa que se dice que es plástico, ¿no? Tú el cerebro lo vas entrenando según lo que vaya pasando a lo largo de tu vida. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres joven, cuando eres un niño y cuando vas creciendo, el cerebro es muchísimo más plástico. Es en el momento donde se va formando la personalidad, se va formando una serie de características, vas ganando una serie de skills, de capacidades que luego quizás podrás modificar en edad adulta, pero no de la misma manera. Y os pongo un ejemplo muy claro. No es lo mismo un niño que aprenda inglés desde pequeño, siendo expuesto al idioma, a un segundo idioma, que un adulto que con 30, 40 años decida que quiere aprender inglés. El sitio donde se almacena, los dos pueden aprender inglés, pero el primero, el niño, va a aprender inglés como un lenguaje natural y se va a almacenar en la zona del cerebro que está programada para aprender el lenguaje, y el segundo, la persona mayor, podrá aprender inglés, pero nunca lo hablará como un nativo porque se almacena en otra zona del cerebro. ¿Por qué os cuento este ejemplo concreto? Porque lo mismo nos pasa con otro tipo de capacidades. Aprender un idioma es una capacidad y yo creo que esto es algo que ya se sabe, que no es lo mismo aprender de niño que aprender de mayor, pero también las habilidades sociales o otro tipo de capacidades como la capacidad de atención o la capacidad de gestionar la frustración, de saber esperar, la imaginación, todas estas cosas son capacidades que se aprenden cuando eres niño.
¿Qué pasa? Cuando tú tienes a tus hijos todo el rato delante de la pantalla, jugando a videojuegos todo el tiempo o con redes sociales, etcétera, lo que estás haciendo es le estás privando de la posibilidad de entrenar esas capacidades cerebrales que sí, que podrá desarrollarlas en edad adulta, pero ya no de manera natural, ya no en las zonas que el cerebro está programado para hacerlo. Entonces, desde el punto de vista de neurociencias, es un riesgo bastante grande que tus hijos estén todo el día delante de una pantalla. Está bien saberlo. Yo tengo una hija, así que no tiene móvil y tiene 7 años, todavía no está ahí, pero ya empieza con ¿y cuándo voy a tener móvil? Bueno, yo le he dicho que a la misma edad que la tuvo su padre, que fue creo que tenía 21 o 22 años, algo así, cuando tuve móvil por primera vez. Bueno, siempre puedes darle a mucha gente me dice, pero ¿cómo consigues que tus hijos tan mayores no acepten no tener móvil? Digo, bueno, porque yo les he educado desde muy pequeños a que cada familia es distinta y ellos no tienen móviles, pero se van de mochileros todos los años por ahí a países raros. Y cuando les pregunto qué prefieres, dicen, oye, prefiero irme de mochilero. Así que ya está. Pues ya está. Sí, es una cuestión de educación, es cierto, es cierto. Oye, volviendo para salir un poco de la tristeza, que creo que es muy interesante lo que has contado y es bastante importante desde mi punto de vista, pero estamos hablando, bueno, has introducido ya esta parte de meter memorias en ratones, pero yo recuerdo vuestros inicios, ahora iremos ahí, pero recuerdo en vuestros inicios las primeras cosas que hacíais, que era como una especie de, no sé si era un gorro de piscina o algo así, sí, creo muy similar y tal, para medir señales del cerebro y tal. ¿Habéis hecho, o sea, se puede de manera no intrusiva generar señales en el cerebro y cambiar cosas? ¿Habéis hecho algún tipo de...? Sí, eso es algo que está bastante estudiado y en lo que estamos trabajando intensamente. Al final, tú tienes varias maneras de cambiar el cerebro. Puedes hacerlo de manera invasiva metiendo, por ejemplo, estímulos eléctricos. Tú podrías estar estimulando eléctricamente o magnéticamente, puedes estimular de manera más invasiva, por así decirlo, ya sea con chips dentro del cerebro o incluso con sistemas que se ponen fuera del cerebro pero que emiten, pues, por ejemplo, corrientes eléctricas, o puedes estimular de otra manera. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en 2 técnicas de estimulación que se llaman de neuroestimulación. La primera es una técnica que se llama de neurofeedback, que básicamente lo que hacemos es detectamos, por ejemplo, para mejorar las capacidades cognitivas humanas. En particular, estamos con ensayos clínicos con pacientes con deterioro cognitivo leve debido a Alzheimer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Mejorar las funciones cognitivas de estos pacientes, ¿vale? Gente que ha sido diagnosticada con Alzheimer, que todavía no es dependiente, que todavía puede valerse por sí mismo, pero que sabe que en algún momento va a ser completamente dependiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí estamos trabajando, como decía, con 2 tipos de neuroestimulación. La primera es un neurofeedback. Esto lo que hacemos es, somos capaces de, colocando una neurotecnología, somos capaces de detectar las áreas que median en las capacidades cognitivas del paciente, ¿vale? Cada persona tiene, como el cerebro es plástico y cada uno lo ha ido desarrollando de una manera, pues cada uno lo tiene un poquito distinto, o sea, área relacionada con las capacidades cognitivas. Y somos capaces, también mediante algoritmos de inteligencia artificial, saber más o menos cuál es el estado basal, cómo es lo normal en él, en esa activación de esas áreas cognitivas. Y lo que hacemos es algo tan simple como darle una estimulación visual y decirle, tienes que intentar activar esas áreas cognitivas por encima de lo que es normal en ti. Claro, ¿cómo hace eso el paciente? Pues le damos un feedback visual. Si lo está consiguiendo, le ponemos un cuadrado en pantalla de color rojo, si no, se lo ponemos de color azul. Y así el paciente busca estrategias mentales para que el cuadrado se ponga en rojo, porque si se pone en rojo es que está activando los ritmos que median en sus capacidades cognitivas por encima de lo que es normal, ¿vale? Entonces, con esto estamos viendo que somos capaces de mejorar la función cognitiva. Esta es una intervención muy chula, pero estamos ahora con una que todavía es más interesante. Y esto es una intervención que se llama estimulación durante el sueño profundo. Aquí lo que se sabe es que la formación de memorias, parece que esto va de memoria, pero la formación de memorias se produce durante el sueño profundo, ¿vale? Que es una etapa del sueño que es súper importante. Es súper importante porque se produce la consolidación de la memoria y es súper importante porque permite la limpieza metabólica del cerebro. ¿Qué significa esto? El cerebro pues va generando, con el uso va generando toxinas, va generando una serie de basurilla cerebral y en el resto del cuerpo la basura se la lleva la sangre, pero en el cerebro, en las neuronas no puede entrar.
Entonces, ¿qué pasa? Durante el sueño profundo se ha demostrado que hay como una especie de mecanismo que durante el sueño profundo se abre el cerebro y entra un líquido que se lleva toda la basurilla, ¿vale? ¿Qué pasa? Las personas mayores lo que se ve es que tienen el sueño muy fragmentado y cada vez tienen menos sueño profundo, con lo cual su cerebro se limpia poco y como su cerebro se limpia poco, pues entonces es cuando aparece toda la placa beta-amiloide que está relacionada con el Alzheimer, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho después de todo este rollo para que se entienda lo que hacemos? No, rollo ninguno, ¿eh? Puedes seguir. Estoy flipando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una neurotecnología basada también en inteligencia artificial que es capaz en tiempo de real ir detectando en qué fase de sueño está. Bueno, primero si el paciente está dormido o está despierto, cuando está dormido si está en sueño ligero o está en sueño profundo, y cuando está en sueño profundo es capaz de detectar unas ondas que se llama slow wave ondas lentas, perdón, ondas lentas. De oscilación, sí. Ondas lentas, y lo que somos capaces es, si no se producen las ondas lentas, la inteligencia artificial es capaz de saber el momento exacto que, generando un pequeño pitido a muy baja frecuencia que no despierta al paciente, permite generar ondas lentas artificiales. Entonces, lo que estamos haciendo es con neuroestimulación auditiva. Durante el sueño profundo estamos generando pequeños pitidos y estamos aumentando el número de ondas lentas, que son las que permiten esa limpieza metabólica y esa consolidación de la memoria. O sea, limpiar caché durante el sueño. Sí, básicamente. Limpiar caché con ondas. Vale. Ostras, qué pasada. Qué flipe, es un flipe, estoy flipando. De hecho, Está muy guay. Creo que tenemos ahora mismo, tú Juanpa, que estás con cosas del espacio y tú con el cerebro, o sea, estamos intentando buscar cosas como súper lejos y hay un montón de cosas que tenemos encima aquí, o sea, está pegado a los ojos y no hay que irse tan lejos. Tal cual, es alucinante. Y luego hay otra cosa, si me permitís, porque antes decías que cuando nos conociste estábamos con unos gorros, con un montón de sensores, probablemente con un gel, no sé qué. Una de las cosas más chulas de la inteligencia artificial no solamente es que nos permite entender mejor el cerebro, que nos permite hacer intervenciones como la que os he contado, sino también que nos permite reducir el número de sensores. Es decir, antes, para hacer cualquier cosa con neurotecnología, necesitabas esos gorros de piscina con un montón de sensores. Cables. Llenos de cables, que eran muy complejos de usar, necesitabas un especialista que te lo pusiera, igual tardabas 30 minutos en poner la tecnología, etcétera. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, una cosa que estamos haciendo es cogemos la tecnología con un montón de sensores y luego cogemos una pequeña bandita que tiene 2 o 3 sensores en la frente. Los ponemos a funcionar juntos y le decimos a la inteligencia artificial, oye, esta señal que has recogido con esta banda es equivalente a todo esto y tienes que hacer esto. Y la inteligencia artificial aprende y ya no necesitas tantos sensores, puedes reducir el número de sensores. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora nosotros haciendo? Esas intervenciones, esos ensayos clínicos en los que estamos, no los estamos haciendo con millones de sensores, los estamos haciendo con una banda textil, que además es muy chula porque es una banda textil con sensores textiles inteligentes, que esto también es una innovación porque reduce muchos los costes, y lo estamos haciendo en casa de los pacientes. Son los pacientes los que se colocan la tecnología, hacen la intervención en su casa. Esto es súper importante porque a veces se hace mucha investigación en las universidades, yo antes trabajaba en la universidad, que se queda en cajones. ¿Por qué? Porque no es accesible, porque no es costo efectivo. O sea, no solamente tenemos que avanzar en cosas guau, decir, ostras, qué pasada lo que saben hacer. No, es que lo que tenemos que hacer es hacer cosas guau que además sean aplicables, que realmente sean coste efectivo y lo pueda usar la gente, ¿no? Y de nuevo, la inteligencia artificial nos está ayudando en eso. Qué fuerte. O sea, yo me quedo sin palabras, sinceramente. Me parece alucinante. ¿Ya hemos acabado entonces? Bueno, ya está. Muchas gracias por escucharnos. No, a mí me surgen mil millones de preguntas. Estaría aquí hablando contigo toda la tarde, preguntándote cosas. Y más hablando de tecnología y de inteligencia artificial. Oye, vamos a empezar ahora ya sí por el principio, luego volveremos a todo esto y a más efectos wow. Pero yo cuando te conocí, que dices que no te... Esto fuera de... Antes de empezar la conversación, que comentabas que no te acuerdas de mí, yo sí me acuerdo perfectamente, fuimos a hacer una barbacoa, creo que... No sé si ya tenías los 2 niños o no, yo pensaba que hacía 15 años, si has dicho que la mayor tiene 15 años, yo creo que estaban los 2 niños. Me suena haber jugado con los 2 niños ya, haciendo una barbacoa. ¿Una barbacoa? Sí. ¿Dónde? En una parcela.
en Zaragoza. No me acuerdo. Pues sería, fíjate, sería donde vivo yo ahora, porque esa parcela, si era mi casa, o sea, si era mía la parcela, eso lo reconvertimos en una casa y vivimos ahí ahora. Para llegar a mi casa no hay carretera, o sea, vamos por camino de tierra. Qué guay. Pues era una parcela donde había una especie de caseta pequeña o algo así que creo que habíais hecho vosotros, si no recuerdo mal, hace ya unos 15 años. Bueno, no lo sé, pero era una parcela por ahí. A lo mejor te lo estás inventando, ¿eh? No lo estoy inventando. Son memorias falsas que ha metido ahí. No. Estaba con Alberto Valero y me acuerdo perfectamente. Ah, con Alberto, vale, sí, pues entonces puede ser, claro. Claro, fue vuestros orígenes, era el principio y ahí es donde yo quería ir. Más allá de la barbacoa y tal, que estuvo muy bien, yo donde quería ir, que por cierto, no lo he dicho, lo iba a haber dicho en la introducción, yo siempre, en aquella época, yo era estudiante de universidad, para mí, y esto es una confesión así en directo, ha sido, bueno, tanto tú como tu marido, y ahora entramos a cómo nació BitBrain y demás, a mí me gusta mucho la parte de emprendimiento y vosotros en parte habéis estado siempre ahí en mi cabeza de, ostras, lo que han hecho ellos, porque ninguno de los dos venís de este mundo, ahora nos cuentas. Hasta donde yo recuerdo, ninguno de los dos venís de ahí, sois profesores universitarios, que es, bueno, no sé si tú eras titular, pero creo que tu marido sí y dejó la universidad. Así que cuéntanos un poco los orígenes, porque a mí me parece una historia súper guay. O sea, A ver, los orígenes, pues, a ver, los orígenes. ¿Queréis la versión corta o la versión un poco más extendida? Extiéndete, cuéntanos qué has estudiado, porque nos estás contando un montonazo de cosas de neurociencia y no has estudiado neurociencia, nada que ver con ello. Así que... Yo estudié matemáticas y me interesa empezar por ahí porque yo muchas veces vinculo la creación de BitBrain con la carrera de matemáticas. Yo estudié matemáticas cuando mis padres, el orientador del instituto, todo el mundo me decía que ni de coña tenía que estudiar matemáticas, que yo tenía nota para estudiar una ingeniería o estudiar otras cosas y que matemáticas solo servía para ser profesor de instituto o ser profesor de matemáticas en un colegio, en el instituto o la universidad. Y yo, pues, decidí estudiar matemáticas. Cuando estaba acabando la carrera, vi un cartel que decía, ¿quieres montar la Feria de Empleo de Ciencias? Y yo dije, ostras, digo, llevan toda la vida diciéndome que los científicos no servimos para nada, que solo servimos para dar clases, yo quiero montar la Feria de Empleo de Ciencias. Y me fui allí a hablar con una profesora y acabé liderando una asociación de estudiantes que creamos para montar la Feria de Empleo. Y en aquel entonces, en la Universidad de Zaragoza, había una Feria de Empleo que era la de los ingenieros y nuestro gran objetivo era ganar el número de empresas de los ingenieros. Y lo curioso es que en la primera edición lo conseguimos más empresas que los ingenieros, fue todo un éxito, ¿no? Y luego ya de ahí nos juntamos y creamos la Feria de Empleo de toda la universidad. Bueno, esto ya es enrollarse demasiado. Pero ¿por qué os cuento esto? Porque esa experiencia de montar la Feria de Empleo me permitió, siendo muy joven, entrar en contacto ya con el mundo de la empresa, ¿no? Y yo recuerdo, yo quería seguir investigando, me gustaba la investigación, pero recuerdo que las empresas me decían, joder, es que la universidad está muy lejos de la empresa. Es que todo el mundo te dice que tenemos que hacer D+D, pero es que no hay manera de hablarse con estos tipos. Es que no les entendemos, no entendemos a los investigadores. Y claro, yo también, por otro lado, estaba en la universidad y los investigadores me decían, no, las empresas, nada. Claro, en ese momento, en mi mente, entró el concepto de empresa spin-off y se introdujo en esas ferias de empleo. En una empresa spin-off es una empresa que nace de la universidad para coger una investigación científica y llevarla a la sociedad, ¿no? Y entonces ahí se quedó haciendo run el tema de las spin-offs universitarias. ¿Qué pasa? Yo termino la carrera de matemáticas, me ofrecen, quería hacer la tesis en matemáticas, como matemáticas en aquel entonces, ahora ha cambiado muchísimo, pero en aquel entonces no era interesante, no consigo beca. Y viene una profesora de ingeniería informática y me ofrece hacer una tesis en informática teórica, que básicamente es matemáticas aplicada a la informática. Y entonces yo, pues bueno, pues me fui con el enemigo, me fui a ingeniería porque me pagaban. No somos enemigos. y hice mi tesis en informática teórica, etcétera. Y ahí es donde conocí a Javier. Javier, él era físico, pero había hecho la tesis en ingeniería informática también, y él había hecho una tesis muy chula de cómo mover los robots de manera autónoma, cómo los robots evitaban obstáculos, etcétera, ¿no? Y curiosamente, Javier había coincidido en un vuelo con un profesor, que era el profesor del Millán, que era un profesor muy conocido, que estaba en la EPFL allí en Suiza, y fue
una persona que fue el primer investigador en el mundo que consiguió controlar una silla de ruedas con el pensamiento. ¿Cómo lo hacía este señor? Este señor lo que hacía era, bueno, si quieres ir a la derecha, piensa palabras que empiecen por la letra A. Si quieres ir a la izquierda, ponte a hacer operaciones matemáticas complejas. Eso lo que hacía era que, claro, si tú estabas todo el rato pensando palabras con la letra A, se te activaba una zona del cerebro que era capaz de detectar y entonces ya sabía que querías mover la silla a la derecha, y si hacías operaciones matemáticas complejas, pues otra. Esto es súper simplificado, ¿eh? O sea, era más elaborado, pero para que se entienda, ¿vale? Pero como lo escuche el profesor del Millán, me mata. Pero esto es simplificado. Claro, imaginaros contra una silla de ruedas así, o sea, era muy cansado. O sea, esto no. Que estás haciendo cálculos matemáticos constantemente. Entonces, tienes que ir al baño. Ibas siempre para la derecha, ¿no? Era más fácil pensar en palabras con A que... Bueno, para un matemático no, pero para los Bueno, demás bien, igual vale, sí. es verdad, perdón. Es que yo soy ingeniero. Bueno, el caso es que, claro, fue una casualidad que se sentaron juntos en el avión, no se conocían, o sea, fue cosa del destino. Entonces Javier dijo, jolines, yo tengo unos algoritmos que lo que hacen es que tú le dices la posición a la silla de ruedas, ellos habían trabajado con una silla de ruedas robótica, tú le dices la posición a la silla de ruedas y la silla de ruedas va sola. Dice, igual podría inventar alguna cosa para con el cerebro decirle simplemente la posición y que la silla de ruedas vaya sola. Y entonces lo hizo con unos... Era más fácil, pero no sé, o sea, todavía estaba muy lejos de un producto. Era básicamente, hay una cosa en el cerebro que se llama los potenciales evocados, que básicamente es, si pensáis, cuando los magos os dicen piensa en una carta y empiezan a sacar cartas, ¿vale? Cuando aparece la carta que tú estás esperando, se produce lo que se llama en el cerebro un potencial evocado, que es como una bomba en el cerebro, ¿vale? Ese pensamiento de esa es mi carta, eso es una bomba en el cerebro. Entonces lo que hizo Javier fue muy inteligente, pintó un mapa, o sea, la silla de ruedas tenía un láser, con ese láser pintaba un mapa de lo que había delante e iba estimulando los distintos puntos, y cuando se iluminaba el punto al que quería ir la persona, pues se producía un potencial evocado que es como una bomba en el cerebro, entonces así sabía que quería ir a su punto y ya le mandaba la silla a ir allí evitando los obstáculos, ¿vale? Entonces fue la segunda silla de ruedas en el mundo controlada con el cerebro. Y de ahí pasó a ser el primer prototipo del mundo de un robot controlado con el cerebro, que era básicamente con el mismo protocolo, pero un robot, ¿no? Y esto pues tuvo muchísima repercusión mediática. Menudo rollo os estoy contando, pero voy a llegar. Voy a llegar. No es ningún rollo. Voy a llegar. Entonces, al final tuvo muchísima repercusión mediática. ¿Y qué pasó? Pues que venían periodistas españoles, muchos, pero de repente nos llamó la revista New Science, que no sé si la conocéis, pero es una de las revistas de divulgación científica más potentes del mundo, ¿vale? Sí. Y no solamente nos llamó y le hizo la entrevista al equipo de Javier, sino que además grabó un vídeo, lo subió a YouTube y en aquel entonces fue el vídeo de ciencia más visto de todo YouTube. Efecto de esto, imagínate, New Science nos saca, es el vídeo más visto de ciencia de todo YouTube y de repente empiezan a venir periodistas de todas las partes del mundo a entrevistar al equipo de Javier. Y Javier me dice, oye María, échame una mano con los periodistas, porque yo no tengo ni idea de tratar a los periodistas. Y claro, yo había lidiado con los periodistas con la Feria de Empleo. Y entonces empecé a hablar con ellos y no sé qué. Y ahí ya me lió y me metió en el fango, ¿no? Y lo curioso es que todos los periodistas, daba igual del país que fueran, siempre acababan preguntando la última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? Vosotros que sois, ¿cuál creéis que era? Somos ingenieros. Bueno, la última pregunta era ¿cuándo llegará la neurotecnología a la sociedad? Y entonces, ante esa pregunta, yo me acuerdo que nos mirábamos Javier y yo y decíamos, no teníamos ni idea, no la habíamos pensado. Teníamos 20 años, ¿no? Por decir algo, ¿sabes? 20 años, que lo veíamos muy lejos, fíjate. Y ya casi han pasado. Pero sí que es verdad que eso fue algo, esa pregunta se me quedó a mí en el cerebro y yo decía, joder, la labor de las spin-offs, coger la investigación para que no se quede en los cajones y llegue a la sociedad. Ahora tengo aquí a un equipo que está haciendo unas cosas chulísimas, una neurotecnología chulísima, que se va a quedar en un cajón. Me está preguntando todo el mundo, ¿cuándo va a llegar esto a la sociedad? Estoy diciendo un número por decir. Vamos a intentar... ¿Por qué no aterrizamos, no, esto? Vamos a intentar llevarlo a la sociedad. Vamos a intentar que la sociedad se pueda beneficiar de eso. Y después de toda esta historia, pues ese fue el motivo por el que montamos. Ahí nace BitBrain. Nace BitBrain, pero nace de una manera que no debería nacer ninguna empresa. ¿Por qué? Porque éramos una tecnología buscando un problema.
O sea, normalmente tú cuando montas una empresa, ¿qué tienes que hacer? Pensar en Solucionar un un problema y buscar qué tecnologías o de qué manera solucionas el problema. Pero nosotros no, nosotros éramos una tecnología que teníamos que buscar el problema. El control de sillas de ruedas con la mente no va a ningún lado. no era un problema que fuera fácil. El business plan no salía. No salía. Entonces, bueno, lanzamos la empresa y afortunadamente, bueno, pues después de 15 años todavía seguimos aquí contra todo pronóstico. Ostras, sí. Oye, ¿qué más proyectos habéis hecho? Por ir aterrizando, ¿qué más proyectos habéis hecho? Porque también hay otro tema que a mí me gustaría tratar, que es el tema del marketing o del neuromarketing, ¿no? De cómo afecta, no sé si habéis hecho... En algún momento, yo he ido de vez en cuando siguiendo pequeñas píldoras de cosas que publicáis y tal. ¿Habéis trabajado con alguna empresa, puede ser de camiones o algo así? De camiones, no. A ver, hemos hecho muchas cosas. En 15 años haces muchas cosas y cosas muy interesantes, ¿no? A ver, yo siempre digo que el neuromarketing para BitBrain fue como una prostitución. Así de claro, ¿vale? Cuando tú vienes de... Sí, porque al final, en esa tecnología buscando un problema, tú vienes de la universidad y un poco, y vienes de un departamento de ingeniería, casi todos los proyectos de investigación que habíamos hecho estaban relacionados pues con alto impacto social, ¿no? Entonces, nuestra idea de BitBrain y de la neurotecnología era aplicarlo en el sector salud. ¿Qué pasa? Que el sector salud es muy caro. Entonces, yo me acuerdo de dar charlas y hablar de neurotecnología, como podemos estar hablando aquí, pues de neurotecnología, neurociencias y tal, la gente pues flipar mucho, pero cuando acababa la charla me venía gente y me decía, oye, ¿y esto está muy interesante, pero esto me podría ayudar a entender mejor a los consumidores? Y claro, estás en un momento en el que tú quieres invertir, llegar a salud, hacer un impacto, no sé cuántas, pero te falta la pasta. Teníamos proyectos de I+D, teníamos ayudas públicas para hacer los proyectos de I+D, pero necesitaba que el cash, no sé qué. Entonces empezamos a meternos un poco en esa parte de neuromarketing. Y tengo que decir que con el tiempo he llegado a disfrutar realmente de esa parte de neuromarketing, porque al final te permite entender muy bien al ser humano, entender los sesgos cognitivos, entender cómo funcionamos. Y desde aquí os recomiendo a todos, no hace falta que sepáis de neuromarketing ni sepáis de neurociencia ni nada, pero que investiguéis un poquito sobre los sesgos cognitivos, porque os ayudará a entender mucho mejor a las personas y ser mejores personas y cuidaros más y quereros más. Entonces, sí, hemos hecho cosas con neuromarketing, algunas cosas así conocidas. Hemos trabajado con fabricantes de todo tipo, grandes corporaciones. Por temas de confidencialidad no puedo nombrar, pero sí que hay algo que os puedo nombrar, por ejemplo, porque son públicos. Por ejemplo, hicimos un proyecto para Disney cuando estrenaron la película de Inside Out, de Al revés, esa de las emociones. Sí. Pues una de las cosas que querían ver era cómo era la emoción al ver la película, y con eso hicieron un pequeño pieza de comunicación y está en YouTube. Otra de las cosas que hicimos, que fue una flipada, estuvo súper chulo, para Telefónica también, para trabajar el branded content, nos contrataron para evaluar, juntaron a Juan Diego Flórez, que es el mejor tenor del mundo, con, no me sale ahora el nombre, con Ferran Adrià, ¿vale? Con el cocinero. Entonces, lo que querían era ver si generaba mayor emoción Juan Diego Flórez cantándole a Ferran Adrià, si Ferran Adrià se emocionaba más escuchando a Juan Diego Flórez o si Juan Diego Flórez se emocionaba más comiendo lo que le ofrecía Ferran Adrià. Y hicimos ahí un experimento que también está en YouTube, están los dos experimentos en YouTube, y ahí, bueno, pues si tenéis curiosidad, os metéis y lo veis. Qué guay. Y también con el Real Madrid también hicimos, ahí fue muy gracioso porque hicimos algunos jugadores y algunas cosas no se pudieron publicar porque había... Saca motivos varios. Motivos varios. No entremos. Pero no digas el nombre del jugador. ¿Están activo o no están activo? No se sabe. No indaguemos más. ¿Qué pasa? Oye, y sobre esto del marketing y demás, que además antes de empezar el podcast lo hablaba con mi hermano, porque este tiempo atrás, en otro episodio, estuvimos hablando con una chica que se dedica al tema de desarrollos de web y tal, y a jugar un poco en cómo colocar las cosas para atraer ventas y eso, y salió el ejemplo de los precios de las palomitas, de tener como 3 packs diferentes, el pequeño, el grande y el mediano. Entonces pues al final te vas al grande. Son sesgos, por cierto, que no encontrábamos la palabra, son sesgos. Sesgos cognitivos. No. Eso no te hace falta la neurociencia. Hay una parte de la psicología que lo estudia, que es Behavioral Economics,
y es súper interesante. Lo que pasa es que está complementado y nosotros cuando hacemos estudios también usamos los sesgos para explicar también los resultados. Entonces, tenemos bastante conocimiento en esa línea. Sí, sí. ¿Y nos puedes contar un poco, o sea, cómo juegas desde el punto de vista de la neurociencia? ¿Cómo intentas hackear al cerebro? ¿O cómo lo sobreestimulas o algo así? ¿O qué necesitas hacer para conseguir? Es que eso realmente, eso es uno de los grandes mitos que es completamente falso. O sea, yo me acuerdo hace unos años, los vendehumos estos de neuromarketing, que había algunos vendehumos que ya han desaparecido obviamente, que venían y iban a las empresas y les decían lo que querían oír, que es, oye, bueno, primero empezaban con el cerebro reptiliano, que tus consumidores piensan como cocodrilos y gracias a mí vas a conseguir poco más o menos que el consumidor vaya y te compre, aunque no quiera, porque vamos a activar el cerebro reptiliano, no sé qué, no sé cuántas. Y yo cuando hablaba con gente les decía, vamos a ver, alma de cántaro, si eso fuera verdad, todo el mundo sería rico. ¿Tú crees que ese tío estaría vendiéndose a los demás o el tío ya sería rico? Ya nos habría convencido a todos activando nuestro cerebro reptiliano de que le transfiriéramos fondos a su cuenta. Dinero a su cuenta bancaria directamente. Es así. Entonces, el rollito de que el neuromarketing sirve para la manipulación, no, o sea, porque no tiene esa capacidad. El neuromarketing no deja de ser una investigación de mercados al uso, ¿vale? No es al uso. La investigación de mercados tradicional, ¿qué hace? Le pregunta al consumidor, oye, ¿te gusta este pack? ¿Te gusta este otro? ¿Te gusta este spot? ¿Te gusta este producto? ¿Qué tal te sabe? No sé qué. Eso te da información sobre, digamos, cómo piensa nuestro cerebro de manera consciente. Pero hay una parte muy importante que es la parte no consciente. Entonces, ¿qué hace el neuromarketing? Simplemente le damos información al fabricante de, oye, este producto está gustando desde el punto de vista consciente, no consciente. No podemos decirle cómo hacer para que al cerebro le guste. Al final lo que ayudamos es a las marcas a elegir el producto que más va a gustar a nivel no consciente al consumidor. Pero eso no es malo. O sea, ojalá me dieran los productos que yo quisiera siempre, ¿sabes? Al final es ayudar a las marcas a adaptarse a los gustos del consumidor. Hasta ahora la investigación de mercados era con respuestas conscientes, lo que estamos añadiendo es la respuesta no consciente. Y normalmente en los estudios es eso. Oye, este pack contra este pack, contra este pack, ¿cuál gusta más? Este producto contra este producto, contra este producto, ¿cuál gusta más? Pero de ahí a decir... Es sacar información, pero no ir a darle la vuelta de rosca. Tienes que hacer no sé qué... No tenemos esa capacidad todavía. Quizás en un futuro sí, cuidado. Pero a día de hoy la neurociencia no está tan avanzada. Y otra cosa que antes has estado comentando, que nos has puesto un ejemplo de la IA, de cómo le estabais enseñando como a esa diadema más pequeña de todos los sensores y tal. Cuéntanos para qué otras cosas os está ayudando la IA muchísimo, os ha hecho avanzar que si hubierais seguido por método tradicional aún estaríais por la época de los picapiedra. A ver, sobre todo la inteligencia artificial la estamos usando muchísimo para el tema de los decodings cerebrales, esto que hablábamos antes. La señal cerebral la registramos y tienes que traducir esa señal. Entonces, lo que hace un tiempo era impensable, ahora somos capaces de traducir muchísimas cosas, ¿no? Hacer intervenciones personalizadas, como las que os he contado antes. Y luego hay otra cosa, hay una dificultad muy grande cuando trabajas en neurotecnología y es, básicamente, para que nos entendamos, los sensores que colocas aquí para que podamos medir las señales eléctricas es como poner un micrófono en la cabeza, ¿vale? Porque las neuronas hablan muy bajito y tú necesitas poner un micrófono para que se oigan amplificarlas, sí. Pero como habéis dicho que tenemos que hablar para que nos entienda todo el mundo. Sí. No, está perfecto. Está muy bien. Sí. ¿Vale? Vale. Mamá, ¿te estás enterando? Entonces, la cosa es que, ¿qué es lo que pasa con esos micrófonos? Pues que somos capaces de amplificar la señal eléctrica del cerebro, pero cualquier otra señal eléctrica que esté cerca también la amplificamos. Ya, se mete ruido, ¿no? Se mete ruido la señal. Entonces, por ejemplo, los parpadeos generan un orden de magnitud más de electricidad que las neuronas. Es decir, tú cuando tienes los sensores y parpadeas, de repente la señal cerebral se va a Pekín, porque, o sea, esta es la señal cerebral así, eléctrica. Y de repente, ¡pumba! Los parpadeos todavía se pueden filtrar con técnicas tradicionales. ¿Por qué? Porque al final son muy repetidos. Tú puedes calibrar la máquina para que aprenda cómo es el parpadeo y lo quitas. Pero, por ejemplo, clásico. Si estás hablando, si estás masticando, la señal se va a la basura, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, una de las cosas que nos está ayudando es a filtrar esa señal cuando antes era completamente imposible,
¿vale? Entonces, bueno, pues estamos pudiendo aplicarlo en otros sitios que ya no son entornos tan controlados. Ya cuando vienen los participantes a nuestras oficinas a participar en estudios, no les tenemos que decir que no parpadeen y que se les caigan los ojos, ya pueden parpadear normalmente. Toda la sesión. Qué Como los bestia. búhos. Sí. Oye, ¿habéis descubierto algo en el cerebro? Porque yo escuché hace tiempo una entrevista a un neurocirujano, que no recuerdo su nombre, que me perdone, aunque no nos va a estar escuchando, así que da igual. No, Pero me pareció súper interesante de la manera, digamos, clásica de entender el cerebro y la manera en la que él lo explicaba, donde veía cómo incluso durante una operación, porque hace operaciones con el paciente despierto, ¿no? Y va tocando porque en el cerebro pues no tenemos, digamos, sensores de dolor. Y entonces dice que se daba cuenta cómo, porque va como plantando banderitas, ¿no? Dependiendo de las zonas, y entonces va tocando y va diciendo, oye, pues le va pidiendo cosas hasta que llega un momento en que dice, ostras, esto ya empieza a no tener sentido, el paciente estoy tocando demasiado, ¿no? Y entonces él explicaba cómo el cerebro es tan plástico que incluso de hacer de tocar en un sitio y hacerlo después en un rato, ver que esa capacidad se ha movido a otro lado, ¿no? Que es plástico, pero plástico no a largo plazo, sino incluso en muy corto plazo es capaz de adaptarse y cambiar. No sé si habéis descubierto a mí eso me pareció súper interesante, no sé si habéis descubierto alguna cosa similar o... No, a ver, esto es una de las cosas con las que tenemos que lidiar. Al final, tú cuando normalmente los experimentos los haces calibrando. ¿Calibrar qué significa? Pues que cada cerebro es distinto. Pero no solamente cada cerebro es distinto, no solamente tu cerebro es distinto del mío, sino que el mío hoy no será igual que el mío mañana. ¿Por qué? Porque si he dormido mal, si he discutido con mi pareja, cualquier cosa puede hacer que haya pequeñas variaciones, con lo cual los algoritmos de decodificación no se mantienen de un día para otro. Entonces, es verdad que ahí, de nuevo, la inteligencia artificial nos está ayudando a poder obtener y adaptarnos a los cambios del cerebro, ya no entre sujetos, sino cambios intrasujeto. Esto es algo que nos está ayudando. Pero vamos, o sea, cosas así que vemos, pues por ejemplo, cosas que vemos es que lo que no se usa se pierde en el cerebro. Es decir, lo que tú no usas se pierde. Y aquí, un ejemplo que me gusta poner, y ya que aquí nos va a estar escuchando gente, lo voy a aprovechar. Bueno, yo soy mujer en un campo tecnológico y ya sabéis que hay muy poquitas mujeres en los ámbitos científico-tecnológicos, en particular en matemáticas y en ingeniería, hay muy poca mujer, ¿no? Y a veces me preguntan, me dicen, oye, ¿por qué no hay más mujeres en estos ámbitos, ¿no? Y esto tiene también una especie de explicación científica y tiene mucho que ver con la plasticidad del cerebro y con lo que acabo de decir, que lo que no se usa se pierde. Al final, la sociedad está sesgada y está sesgada hacia que las mujeres no somos buenas en matemáticas, en ingeniería, etcétera. ¿Esto qué pasa? Que de manera no consciente lo estamos transmitiendo a los niños, a las niñas, y las niñas se lo creen. Y como se lo creen, dejan de esforzarse en esas áreas. Y como dejan de esforzarse en esas áreas, dejan de usar esas partes del cerebro. Con lo cual, lo que al principio no era real se convierte en una realidad. Entonces, desde aquí, invito a todas las madres, a todos los padres, a toda la sociedad, que por favor empoderemos a las niñas diciéndole que son unas cracks en matemáticas y en ingeniería, porque de esa manera lo revertiremos. Si seguimos transmitiendo que no sirven, no lo van a intentar y su cerebro realmente lo perderá. O sea, yo veo a veces a madres del cole que dicen, uy, es que se me dan fatal las matemáticas, es que a las mujeres se nos van fatal las matemáticas. No, es que no las has entrenado. Y si le dices eso a tu hija, no lo entrenará y se le dará mal. ¿Vale? Entonces, en el cerebro lo que no se usa se pierde. Y esto que aplica a estos sesgos también aplica, pues oye, cuando tienes un ictus, la persona que tenga un ictus, que se mueva y que se mueva, porque si no se mueve, aunque el brazo no lo mueva, que haga la intención de movimiento, porque si no, lo perderá. Entonces, esto es algo que sí que vemos muchísimo. ¿Y hay manera de recuperarlo? Y vamos a ver de eso. Y vamos a preguntar lo mismo. Algo somos hermanos. Sí, hay manera de recuperarlo. De hecho, nosotros tuvimos un proyecto muy chulo que estaba en una fase, un TRL. TRL es como la Technology Readiness. Es el grado de desarrollo de una tecnología, sí, más o menos. Vale, sí. Bueno, pues entonces tuvimos un proyecto muy chulo, por ejemplo, con personas que habían tenido algún tipo de lesión en el cerebro, con lo cual la orden de intención de movimiento no llegaba a la pierna, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue conectar una neurotecnología a un andador robótico y lo que hacíamos era, cuando detectábamos que la orden se producía en el cerebro, le activábamos el andador robótico y entonces le movía las piernas. Y poco a poco veíamos que se iban generando, claro, cuando el tío no quería mover las piernas, le parábamos el andador, con lo cual tenía un feedback
visual y motor muy claro, y poco a poco se iba construyendo el camino neural y cada vez le dábamos más control al cerebro y menos control al andador robótico. Este tipo de técnicas te permiten generar nuevos caminos neurales para recuperar habilidades que has perdido. Pero de nuevo, al final son caminos neurales que no son quizás los habituales entonces hay que ver hasta qué punto podemos recuperar como si fuera algo normal. Probablemente con el tiempo seremos capaces de hacerlo. ¿Se podrá forzar de alguna manera técnicamente, ¿no? Tecnológicamente, o sea, porque al final si eres capaz de, digamos, entender toda la actividad cerebral y digamos, el camino porque se te ha roto cualquier parte, ¿no? del cuerpo y hace que la señal pues se corte y no la columna. Se te ha roto la columna y hay una parte de la señal que el cerebro, por supuesto, la puede generar, pero no se puede mandar. ¿Crees que habrá manera, digamos, de bypassear o de saltar ese roto y poder enviar la señal? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque otro de los proyectos de investigación que hemos hecho, que fue uno de los más guays que tuvimos, fue una persona tetrapléjica que efectivamente la orden se generaba en el cerebro, llegaba, pero cuando llegaba a la médula que yo no llegaba a la orden, ¿no? Entonces era una persona, tenemos un vídeo chulísimo, que además suelo poner en mis conferencias, es una persona que es tetrapléjica, que no puede mover el brazo, y entonces lo que hacíamos era, detectábamos la intención, la orden de llevarse la cuchara a la boca y teníamos un estimulador eléctrico funcional en los músculos del brazo. Entonces mandábamos la orden del cerebro al estimulador eléctrico funcional que le activaba los músculos artificialmente. Eléctricamente, le mandaba impulsos. Y se llevaba la cuchara a la boca. Súper chulo. Qué fuerte. Uy, qué pasa, qué guay. Sí, sí. Qué manera de usar lo que hablábamos antes, de usar la tecnología para bien y no para claro, hackear de mala manera el cerebro. Wow. Sí, pero de nuevo, esto es una aplicación muy de laboratorio. Ya. Llevarla a mercado todavía nos va a costar tiempo. ¿Por qué? Porque son técnicas que son en entornos muy controlados y para cosas muy concretas. Ya hacer que una persona pueda controlar el brazo de manera natural es algo que todavía nos llevará unos años. Ahora bien, también os digo, hace 15 años yo no me imaginaba que llegaríamos al momento actual con la neurotecnología. O sea, el crecimiento exponencial que hemos vivido en cuanto a conocimiento, en cuanto a desarrollo, ha sido brutal, con lo cual no me aventuro a deciros cuándo esto lo podremos ver. Pero yo creo que esto sí que lo podremos ver. Oye, y esto que estás comentando ahora mismo puede que sea una de las cosas que te pueda hacer sentir más orgullosa de todo lo que habéis avanzado durante este tiempo, estos 15 años, ¿no? Que dices que lleváis más o menos. Sí, a ver, hay muchas cosas que me han hecho sentir orgullosas. Obviamente esos proyectos son la bomba. Y luego tenemos proyectos más efecto wow, que molan mucho, que es como que queda muy bien en las conferencias, que no tienen ese impacto tan grande, no tienen la posibilidad a lo mejor de tener ese impacto tan grande, pero son muy chulos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el departamento de I+D de Nissan en Japón, que nos llamó, estuvo testeando a varias empresas de neurotecnología y al final nos selecciona a nosotros porque era como la tecnología que validaron que era más fiable, y entonces les hicimos un dispositivo que lo que hacíamos fue el primer prototipo del mundo de un coche conectado al cerebro. Entonces era una tecnología no invasiva que colocábamos en la cabeza y entonces éramos capaces de detectar cuando la persona quería frenar, ¿vale? Hay una onda cerebral que es la intención de movimiento que se produce unos milisegundos antes de que se produzca la orden. Antes estábamos hablando todo el rato de órdenes, pero antes de que se produzca la orden hay una orden previa una orden preparatoria de intención de movimiento. Entonces éramos capaces de captar la intención de movimiento, la intención de frenar, y eso se lo mandábamos directamente al coche y el coche frenaba. Claro, ¿qué ganábamos? Los milisegundos antes de que se produzca la orden y los milisegundos desde que se produce la orden hasta que llega al pie. Entonces era muy chulo porque el demostrador se llevó a CES, a la Feria de Electrónica de Consumo que hay todos los años en enero en Las Vegas, que es la mayor feria de electrónica de consumo del mundo. Se llevó el demostrador a CES y la gente flipaba porque tú te ponías en el coche con esto y de repente ibas a frenar y el coche el simulador ya había frenado, ¿no? Entonces esto fue un proyecto brutal y que además nos dio muchísima visibilidad a nivel internacional. Y una pregunta me surge a esto, ¿qué latencia tenemos en esas dos vías que tenemos? O sea, desde que lo piensas hasta que te da la orden. ¿En milisegundos cuánto? Depende de la persona, entre 0,4 y 0,6 segundos. ¿Segundos? Sí, sí. Bueno, 60. Ostras, es medio segundo. Es bastante, la verdad. A una velocidad de 120. No, por eso nos pasa, ¿no? Cuando lo de quemarnos, ¿no? Que hasta que llega la orden de que te has quemado, antes has levantado. No, ¿cómo es? No, al revés. Te has quemado y luego levantas, ¿o cómo es? Claro, sí, por eso te quemas, si no, no te quemarías. Te quemas, al revés, eso.
Eso es. Sí. Ostras, qué curioso. Oye, llevamos 1 hora hablando. A mí me parece que llevamos 5 minutos, pero Ya, quiero macho. respetar el tiempo de esta mujer, que como hemos dicho es oro. Por ir cerrando, ir a la parte más empresarial, que es la parte que más me tira a mí. Oye, cuéntanos un poco la historia de BitBrain. Lleváis 15 años, tú eres la CEO. Salías de la universidad, entiendo que, pues como todos, siendo un pipiolo y no sabiendo, una pipiola en este caso, y no sabiendo demasiado. Bueno, hice una tesis Bueno, doctoral antes, no era... que era matemática, vale, cuidado. hiciste una tesis. Hice una tesis, hice un MBA, cuando decidí montar la empresa hice un MBA, Cierto. o sea, y luego además yo había hecho las ferias de empleo, había trabajado de camarera en un bar de copas, que eso te enseña marketing por un tubo, o sea, hay una serie de cosas. Ese es un máster de verdad, no el MBA. Tenía una serie de competencias que ya había dado clases en la universidad, bueno, pues tenía cierto recorrido, pero efectivamente el mundo empresarial, más allá de las copas en el bar y de pasar encuestas y dar clases de matemáticas particulares, que me sacaba mis dinerillos por ahí, sí que es verdad que no había estado nunca en una empresa y no sabía de qué iba esto, sí. ¿Y ha habido algún momento que lo hayáis pasado mal de decir, esto no tira, esto no va? O sea, ¿habéis salido de pozos o más o menos ha ido tirando mejor o peor? A ver, yo creo que todo el mundo que monta una empresa sale, o sea, es montaña rusa, ¿no? Y tiene pozos y tiene momentos de máximo. Yo creo que soy afortunada, yo creo que ha habido muchísimos más momentos de alegría y de excitación y de buen rollo que momentos duros. Hay momentos que son, o sea, que yo ahora lo miro que me hacen gracia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos BitBrain, pues ya os he dicho antes que nuestro interés era irnos a salud, ¿no? Y una de las primeras aplicaciones que vimos que tenía muy buena pinta era para niños con déficit de atención. Entonces empezamos a hacer la investigación, empezamos a tener resultados. Los resultados no eran muy concluyentes porque lo conseguíamos para un 70% de los niños, conseguíamos resultados que parece que los padres veían y que tampoco controlábamos cuánto era efecto placebo o cuánto no, pero bueno, sí que veíamos cambios en el cerebro. Luego había unos niños que no éramos capaces de cambiarles nada. Y yo me acuerdo que con esos resultados nos sentíamos como muy contentos porque estábamos consiguiendo mejorar cognitivamente a esos niños y bueno, y yo me acuerdo de ir a hablar claro, hicimos toda la investigación, patentamos la técnica, invertimos, hicimos de todo y de repente fuimos a hablar como dos pipiolos con el primer médico y nos dijo, esto es muy, muy, muy interesante, pero no es coste efectivo, lo que os decía antes. Al final, este tipo de técnicas, como las teníamos antes desarrolladas, era un gorro que costaba una pasta. El niño tenía que ir todos los días al hospital y que tenías que ponerle un profesional que se le pusiera no sé qué. Entonces el médico te decía, sí, los resultados son muy interesantes, pero es que antes le doy la pastilla que esto sería para un caso súper extremo que esto, pero prefiero tenerlo atontado con una pastilla, no me lo decía así, pero yo lo interpretaba así. Sí, ¿sabes? O sea, esto no es coste efectivo. Y luego la siguiente fue, y además esto tiene los marcados, esto habéis hecho ensayos clínicos, no sé qué. O sea, esto, pues sobre todo si nos están escuchando emprendedores que se quieren dedicar a la salud, cuidadito porque es un mercado muy, muy complejo que necesitas mucha pasta, está muy regulado, tienes que hacer ensayos que te cuestan una pasta, no los puedes hacer tú porque tienes conflicto de intereses, con lo cual los tienes que subcontratar. O sea, el mundo de la salud es durísimo. Os digo, ahí nos salvo el neuromarketing. Si no hubiéramos muerto. Bueno, pues ya está, pues bueno. Para algo sirve. Bueno, muy guay. Oye, si queréis por ir, yo seguiría. Sí. A mí me gustaría hacerte una propuesta, pero la vamos a hacer porque si no tengo que desvelar aquí cosas que no quiero desvelar todavía, de proyectos nuestros que vendrán en el futuro. Pero a mí me gustaría hacerte una propuesta. En decirle lo mismo al final también. Sí. O sea, antes de irnos, así dejamos un poquito el hype también por aquí, por la gente, que tenemos en mente unos proyectos muy guays más relacionados a... Se ha caído. Se ha caído, pero... Pero digo, se ha partido la silla, literal, ¿eh? Madre mía. No sé qué zona del cerebro se habrá activado, pero se ha nunca había conseguido a nadie que se me cayera de la silla. La gente flipa con nuestros proyectos, ¿no? Pero que se caiga de la silla es la primera vez, ¿eh? Enhorabuena. Ya estoy. Se ha reventado. Espera, vuelvo a hacer un marcador. Esto hay que cortar. Bueno, lo podemos dejar. Esto no se corta, que leches. Que la gente escuche cómo te quedas de la silla de lo que estoy diciendo. Bueno,
tenemos proyectos más pensados hacia empresas, sobre todo temas documentales y tal, que ya hemos hecho uno, pero no con empresa. Entonces, bueno, ahora te haré una propuesta fuera de micro. Pero bueno, por ir cerrando, creo que si esto sale, si la propuesta que te voy a hacer sale, ya tendremos más tiempo de hablar. Pero bueno, por ir cerrando, normalmente siempre a nuestro invitado le ponemos un reto antes de cerrar con 10 preguntas, otras 10 preguntas más rápidas incluso que las iniciales. Entonces, bueno, en este caso el reto sería que imagínate que te despiertas mañana, no está BitBrain, no tienes tus contactos, te dejaremos a tu marido. Venga, tu marido te lo dejamos. No sé si lo quiero, ¿eh? A no ser que no lo quieras, de ser libre, de dejarlo lo que quieras. Que lo tiraría por la ventana. No entro. Como todas las parejas, imagino. Lo dejo a tu elección. Puedes cogerlo o dejarlo. Pero bueno, tienes el conocimiento que tienes hoy. Entonces tienes que empezar con 100.000 euros, que no está mal, ya quisiéramos muchos emprendedores empezar por ahí. Tienes que empezar algo completamente diferente. ¿En qué sería? Pues a ver, yo sé que 100.000 euros cuando un emprendedor está empezando o lleva poco tiempo es poco, pero mis ideas necesitan mucho más dinero. Eso por empezar. Con 100.000 euros ya no hago nada, ya me he subido al dólar. Con 100.000 no sale de casa. Necesito más. No, yo creo que seguramente ahora lo que todo el mundo está detrás y lo que va a haber muchísimas oportunidades es en toda la parte de inteligencia artificial. O sea, seguramente exploraría ese campo porque me parece... Mi tesis, además, hablaba un poquito de inteligencia artificial, era muy teórico, pero sí que es un campo que me parece espectacular, con unas aplicaciones espectaculares. También con muchos retos éticos, ¿no? Pero sí, seguramente tiraría hacia allí. No sé ahora mismo nada en concreto, pero seguramente tiraría hacia allá. Guay. Me parece guay, un sector muy guay. Venga, pues nada, para ir cerrando, hacemos 10 preguntas rápidas. Como le decimos a todo el mundo, tienen que ser rápidas. Respuestas rápidas. Tú te has portado bien. Sí, en las primeras preguntas creo que lo vas a cumplir, así que no hay problema. Ves que hay gente que se nos enrolla un poquito más. Entonces, vamos con ello. Samu, empieza. Venga, si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Consejo a mi yo... busca un problema, usa un problema en una tecnología buscando un problema. Vale. ¿Un error que cometiste y que ahora ves como un aprendizaje? Ese mismo. Bueno, vale. Pues vale. ¿Y el mayor mito que la gente tiene sobre la neurotecnología? Que podemos manipular cerebros. De momento no podemos. De momento. ¿El avance tecnológico que más te ha sorprendido en los últimos años? Inteligencia artificial. ¿Qué libro, podcast o recursos recomiendas a quienes quieren entender más sobre neuromarketing y neurotecnología y demás? El blog de BitBrain. Perfecto. Vale. ¿Ya? Metiendo la cuña. Está bien. Muy bien. ¿Ya han pasado las 10? No. No. No, vamos por la sexta. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo de emprender por temor a fracasar? Pues que el mayor fracaso es no intentarlo. ¿Y qué es lo que te motiva a seguir innovando cada día? Que si no me aburriría mucho. ¿El error más caro que has cometido en tu carrera? ¿El error más? Caro. ¿El error más caro? No tengo ninguno en mente, la verdad. Así, ninguno en particular. No. ¿No se te ha caído nada que hayas roto al menos? Así caro no. Caro. Caro no. Habría que definir caro. Bueno, ¿qué representa para ti la palabra éxito hoy en día? Éxito, levantarme por las mañanas y sentirme bien conmigo misma. Vale. Y la última la voy a cambiar por una que hacemos siempre, porque además creo que esta ya había salido de alguna manera, y es ¿cuál es el contacto que tiene el teléfono de la persona más famosa? ¿El qué? ¿El contacto? La persona más famosa que tienes como contacto en tu teléfono. Tengo varios así guays, pero no sé si puedo contarlo. Bueno, más o menos oriéntanos un poco. Di el tema. Di al menos cine, música. Tengo de arte, tengo de cine, tengo políticos, tengo de ciencia. ¿Algún jugador del Real Madrid?
No, yo no. En mi equipo puede que sí. Bueno, muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Entonces, normalmente en este podcast quien cierra es el invitado, pero antes de cerrar nos tienes que proponer a alguien que se quiera pasar por el podcast a contarnos historias interesantes. A ver, hay alguien que os contaría historias súper interesantes, pero no sé si la podría convencer. No sé si la podría convencer. Es una amiga mía, es María Fernández Guajardo. Ella es también de Zaragoza, lo que pasa es que se fue de Zaragoza en cuanto acabó la carrera y ha sido alta ejecutiva en Meta y hasta hace muy poquito fue alta ejecutiva en Google, era la directora de producto de Gmail, de todo Gmail. Entonces es una tía espectacular, la conozco desde hace unos años, nos solemos ir una semana de vacaciones juntas, es muy guay, se aprende un montón de ella. Tiene un libro muy chulo y a lo mejor por ahí le podéis entrar, que es Sail to Scale, para emprendedores, que está súper bien el libro. Y bueno, igual Scale, ¿se llama? Sail to Scale. Sail to Scale. Sail to Scale, ok. Está solo en inglés, pero el libro es espectacular. O sea, la verdad es que os lo recomiendo a todos. Yo lo he leído, está súper bien para emprendedores y tal. Y a lo mejor podría ser chulo si le decís que puede contar un poco, porque al final ella lo que busca es transmitir un poco. Ella ha sido líder transformacional, ha metido mucha transformación tanto en Meta como en Google, como en startups que ha estado antes, ¿no? Y lo que busca en esta nueva etapa de su vida es un poco poder transmitir todo ese conocimiento. Entonces, a lo mejor, bueno, pues yo se lo comento y si hay suerte, pues... Venga, vale, échanos ahí el gancho. Y nosotros ya que somos muy bajos. Muy bien, perfecto. Bueno, María, es tu momento. El micro es tuyo, tú despides. Yo despido. Tú cierras. Vale. Pues nada, espero que hayáis disfrutado tanto como yo. La verdad es que espero haberos transmitido la pasión que tengo por lo que hago. Me parece que la neurociencia, la neurotecnología y la innovación en general es algo súper chulo. Espero también haber desterrado ese sesgo que los matemáticos y las matemáticas somos aburridos. Ya veis que nos podemos echar buenas risas y que bueno, que ha sido un placer y espero, lo dicho, que hayáis disfrutado tanto como yo. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Muchísimas gracias, María. Hasta el próximo episodio. Chao. Luego, Adiós. chao.